A menudo escuchamos el término persona tóxica o narcisista para describir a quienes parecen alimentarse del bienestar de los demás. Sin embargo, estas etiquetas modernas a veces se quedan cortas para explicar lo que realmente está sucediendo a nivel instintivo. Si queremos entender la raíz del dominio, debemos alejarnos de los términos clínicos y mirar hacia nuestra historia biológica más profunda. Elias Canetti, en su obra Masa y Poder, propone que el poder no empezó con leyes ni con ejércitos, sino con el acto de comer. Para un depredador social, tú no eres un amigo, un colega o una pareja. Eres, en un sentido muy real, una presa que aún no ha sido digerida. Vamos a desglosar cómo funciona este instinto de captura. Analizaremos por qué el poder se comporta como un sistema digestivo, cómo el silencio se usa como una red de caza y por qué algunas personas parecen dejar cicatrices invisibles en tu mente cada vez que te dan una orden. Asir e incorporar. Para entender al depredador social, hay que entender la mano humana. Canetti dedica una parte fundamental de su estudio a la mano y su capacidad para asir e incorporar. Lo que hoy llamamos manipulación psicológica es la evolución de un gesto físico, el de atrapar algo y llevárselo a la boca. En el mundo de las relaciones humanas, esto se traduce en la necesidad de ciertos individuos de rodearse de personas para sumarlas a su propia identidad. No buscan tu compañía, buscan incorporarte a su esfera de influencia para que tú dejes de ser tú y pases a ser una extensión de ellos. Este proceso tiene fases claras. El acecho es un estado de tensión donde el depredador te contempla mucho antes de que sepas que estás en su radar. Aquí es donde te clasifica según tu utilidad. La pertenencia imaginaria. Canetti explica que en la mente del poderoso, una vez que ha decidido que alguien le pertenece, ya lo trata como a un objeto de su propiedad, incluso antes de haber interactuado formalmente. Por eso, cuando conoces a un depredador social, a menudo sientes una familiaridad forzada o una intensidad extraña. No es conexión, es que en su cabeza ya te han capturado. Para entender al depredador social, hay que entender la mano humana. Canetti dedica una parte fundamental de su estudio a la mano y su capacidad para asir e incorporar. Lo que hoy llamamos manipulación psicológica es la evolución de un gesto físico, el de atrapar algo y llevárselo a la boca. En el mundo de las relaciones humanas, esto se traduce en la necesidad de ciertos individuos de rodearse de personas para sumarlas a su propia identidad. No buscan tu compañía, buscan incorporarte a su esfera de influencia para que tú dejes de ser tú y pases a ser una extensión de ellos. Este proceso tiene fases claras. El acecho. Es un estado de tensión donde el depredador te contempla mucho antes de que sepas que estás en su radar. Aquí es donde te clasifica según tu utilidad. La pertenencia imaginaria. Canetti explica que en la mente del poderoso, una vez que ha decidido que alguien le pertenece, ya lo trata como a un objeto de su propiedad, incluso antes de haber interactuado formalmente con esa persona. Por eso, cuando conoces a un depredador social, a menudo sientes una familiaridad forzada o una intensidad extraña. No es conexión, es que en su cabeza ya te han capturado. Canetti plantea una idea que puede resultar perturbadora. Todo lo que se come es objeto de poder. La digestión es el proceso de poder más completo que existe. Algo ajeno es agarrado, desmenuzado, asimilado e integrado hasta que desaparece. El depredador social funciona igual. No quiere destruirte físicamente, quiere desmenuzar tu voluntad para que tu energía alimente sus metas. En este tipo de relaciones, notarás que tus deseos personales empiezan a ser vistos como obstáculos para el bienestar del otro. Poco a poco, tu identidad se digiere. Notarás tres señales de este proceso. Desaparición de tus límites. El depredador se siente con derecho a entrar en tu privacidad, tus finanzas o tus pensamientos. Asimilación de méritos.
tus éxitos se convierten en éxitos suyos o se presentan como el resultado de su guía. Cese de la existencia propia. Sientes que solo tienes valor cuando estás cumpliendo una función para ellos. Este comportamiento es común en lo que Canetti llama el cacique o el gran comedor. Son personas cuyo respeto o estatus depende de cuántos recursos y voluntades pueden acumular a su alrededor para sentirse llenos. ¿Por qué el depredador a veces te deja libre? ¿Por qué hay momentos de paz o incluso de aparente generosidad? Aquí es donde entra la táctica del acecho prolongado. Canetti utiliza la imagen del gato y el ratón para explicarlo. El gato deja correr al ratón no porque sea bueno, sino porque tiene la seguridad absoluta de que puede volver a atraparlo. Esa distancia que te dan es parte de su poder. Les permite observar cómo te comportas cuando crees que no te miran. El depredador social moderno utiliza dos herramientas clave en esta fase. El secreto. El poderoso siempre es el más reservado. Él conoce tus intenciones, pero tú nunca conoces las suyas. Canetti cita el caso de Filippo Maria, un duque que alababa a quienes planeaba destruir solo para mantenerlos confundidos. La vigilancia indirecta. Un depredador social rara vez te vigila de frente. Usa a terceros o crea situaciones donde tú mismo revelas información sin darte cuenta. Saben qué piezas de información pueden usar en tu contra más adelante para recordarte que estás bajo su ala. Esa sensación de que no puedes hacer nada sin que ellos se enteren no es paranoia. Es el resultado de un sistema de vigilancia diseñado para que sientas que siempre hay una mano sobre tu hombro. Este es quizá el concepto más brillante de Canetti, el aguijón de la orden. Cada vez que obedeces una orden que no querías cumplir, esa orden no desaparece. Se queda clavada en tu psique como un aguijón o una espina. Los depredadores sociales son maestros en emitir lo que Canetti describe como una nube de flechas mágicas, órdenes constantes, a veces sutiles, que te obligan a actuar en contra de tu voluntad. Estos aguijones son indestructibles y se acumulan con el tiempo. Generan un resentimiento profundo, un cristal de rencor que llevas dentro. Lo más trágico es que, para liberarnos de esos aguijones, a menudo sentimos la necesidad de dárselos a alguien más débil. El depredador social crea una cadena de mando tóxica donde todos están heridos y todos buscan a quién más mandar para aliviar su propio dolor. Un verdadero depredador social no solo quiere que obedezcas, quiere que guardes sus órdenes dentro de ti hasta que formen parte de tu carácter. Por eso, incluso cuando te alejas de ellos, sigues escuchando sus críticas o sus exigencias en tu cabeza. El aguijón sigue ahí. Entonces, ¿cómo se escapa de este sistema? Canetti nos da la clave. Libre es solamente el hombre que ha aprendido a eludir órdenes. No se trata de rebelarse después de haber obedecido, sino de identificar el proceso de captura antes de que se complete. Para protegerte, debes reconocer los patrones que hemos visto hoy. Si alguien te trata como un recurso en lugar de una persona, está en fase de incorporación. Si tu éxito parece alimentar el ego de otro, está siendo digerido. Si cada interacción te deja una sensación de deuda o pesadez, te están clavando aguijones. La verdadera defensa no es atacar al depredador, sino volverse indigerible. Recuperar tus secretos, establecer límites claros y, sobre todo, dejar de buscar la aprobación de quien solo te ve como alimento. El poder es una estructura biológica, pero la conciencia es nuestra herramienta para desmantelarla. No permitas que tu identidad sea el combustible de alguien más.